No es cuando caes que eres débil, ni cuando te levantas que eres fuerte. La verdadera fuerza se define por el camino que eliges después, el camino que nadie ve, que nadie te obliga a tomar y que no te recompensa de inmediato. Solo estás tú, el silencio y una decisión, seguir adelante o rendirte. El mundo de hoy no necesita derrotarte. Sabe que tú mismo te derrotarás si sigues abandonando cuando estás cansado, quejándote cuando las cosas no salen como quieres o conformándote con menos de lo que mereces solo porque parece más fácil. Lo que mata tu potencial no es el fracaso, son los pequeños compromisos silenciosos que repites cada día. Esos momentos en los que dices, da igual, supongo que esto está bien, o ¿qué puedo hacer? Los fuertes no se definen por los resultados, sino por su disciplina para honrar sus principios internos incluso cuando nadie los observa. Porque cada elección silenciosa que haces hoy está moldeando en silencio al hombre en el que te convertirás mañana. Esto no es un discurso para hacerte sentir bien, es una llamada de atención. Si sigues viviendo por debajo de lo que tu alma sabe que es verdad, llegará un día en que ya no escuches esa voz. Y eso, más que el fracaso, es lo que debería aterrorizarte. Si te has sentido cansado, estancado o cayendo silenciosamente en hábitos que alguna vez juraste superar, este mensaje es para ti. Porque lo que viene a continuación te ayudará a recuperar tu ventaja, entrenar tu mente y mantenerte firme cuando el mundo te empuje hacia atrás. Quédate conmigo. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte abajo qué es aquello en lo que eliges no rendirte. No estás solo en este camino. Empecemos. 1. Rendirte es un hábito, pero perseverar también lo es. Cada vez que te detienes porque duele, no solo abandonas la tarea, estás entrenando tu mente para que crea que evitar es más fácil que mantener la disciplina. Estás forjando un instinto silencioso. Escapar cuando la presión aumenta, retroceder cuando comienza el crecimiento, rendirte cuando el miedo se disfraza de cansancio. Y cuando ese instinto se vuelve familiar, se convierte en identidad. Por eso, rendirse no es solo una decisión, es un hábito. Una erosión lenta de la voluntad, invisible al principio, pero mortal con el tiempo. Piensas que es solo un día perdido, un paso omitido, una pausa temporal, pero es más. Es un cambio en quien estás convirtiéndote cuando nadie te observa. Aquí es donde el estoicismo se encuentra con tu realidad. No ofrece consuelo, ofrece claridad. No te dice lo que quieres escuchar, te muestra lo que has elegido ser. El estoico sabe que la vida presentará dificultades, pero la dificultad no es el enemigo, tu respuesta lo es. La disciplina no es un castigo, es alineación. Es elegir permanecer anclado en tu propósito cuando todo a tu alrededor te dice que abandones. Es quedarte quieto cuando tus emociones te empujan en todas direcciones. Y no es heroico, es silencioso, constante, aburrido. Pero ahí es donde se construye la verdadera fuerza, bajo el peso de la repetición, en el silencio de pequeños compromisos que nadie aplaude. Tal vez estás aprendiendo una nueva habilidad. Tal vez sientes que vas atrasado. Quizás se ríen de ti, te comparan, te ignoran. Pero debes entender esto. La habilidad sigue al esfuerzo. Y el esfuerzo no significa nada sin persistencia. Tu fuerza de voluntad se entrena mucho antes de que tu talento sea visible. Cada vez que regresas, a pesar de la duda, a pesar de los juicios, estás forjando algo que perdura más allá de los elogios. El rechazo a traicionarte a ti mismo. No necesitas demostrarle nada a nadie, pero sí te debes consistencia. Te debes la dignidad de intentarlo de nuevo, no por el resultado, sino por la persona en la que te conviertes en el proceso. A menudo confundimos rendirnos con sabiduría. Decimos, esto no es para mí, o no vale la pena. Pero muchas de esas declaraciones son máscaras para la incomodidad. La rendición racionalizada sigue siendo rendición. El estoico ve a través de esa ilusión. No persigue victorias fáciles, soporta las difíciles. Porque sabe que la batalla no está afuera, está dentro. Está en la voz que susurra, para. Y la voz más fuerte responde, hoy no. Hay algo sagrado en continuar. No ruidosamente, no dramáticamente, solo continuar. Porque en un mundo que constantemente te da permiso para detenerte, seguir es una rebelión. Y no solo una rebelión por el gusto de serlo, sino una rebelión al servicio de tu yo superior. No eres tu dolor. No eres tu duda, no eres el ruido a tu alrededor.
Eres la decisión silenciosa de seguir adelante cuando todo en ti quiere desaparecer. Así es la perseverancia estoica. No es fuerza sin lucha, sino fuerza formada dentro de ella. No necesitas más motivación, necesitas una razón. Necesitas una visión del hombre que quieres ser cuando nadie aplauda, cuando el progreso sea lento y cuando incluso tú dudes. Y regresas a esa visión cada día, no porque sea fácil, sino porque es tuya. La verdadera libertad no es hacer lo que sientes. La verdadera libertad es dominar tu respuesta a lo que no sientes. Eso es lo que separa a los que vagan de los que se elevan. No el talento, no el tiempo, sino la persistencia. Así que no confundas el descanso con la huida. No etiquetes la hesitación como sabiduría. No te rindas y lo llames paz. La paz viene de la alineación, no de la evasión. La alineación se gana por aquellos que siguen regresando una y otra vez, hasta que presentarse ya no es una lucha, sino un reflejo, hasta que la perseverancia se convierte en tu naturaleza, hasta que tu silencio se convierte en tu fuerza, y cuando eso ocurra, rendirse no será una opción, será una traición. Sigue adelante, porque cada vez que lo haces, no solo continúas una tarea, estás reescribiendo tu futuro, un paso silencioso e inquebrantable a la vez. 2. Quejarse se siente bien ahora, pero te costará después. Hay un extraño consuelo en quejarse. Te da algo que decir cuando las cosas no salen como quieres. Te hace sentir menos solo en tu lucha y menos responsable por el peso que llevas. Pero ese consuelo es superficial. Calma el ego mientras envenena lentamente tu resistencia. Cada vez que eliges desahogarte en lugar de actuar, culpar en lugar de adaptarte, cambias tu poder por un alivio momentáneo. Y cuando ese intercambio se vuelve familiar, se vuelve adictivo, porque cuanto más te quejas, más impotente te sientes, y cuanto más impotente te sientes, más te quejas. Así es como se pierde la fuerza, no por un trauma, sino por repetición. Lo que los estoicos entendían y lo que tan fácilmente olvidamos es que cada queja es una decisión para aliviar el dolor, para quedarte dentro de la herida en lugar de atravesarla, para narrar el sufrimiento en lugar de transformarlo. Y cuanto más tiempo permanezcas en ese lugar, más difícil es ver con claridad. Empiezas a creer que tu lucha es especial. Nadie podría entenderla. Las circunstancias te deben algo mejor. Pero el estoico no vive en esa ilusión. No espera que el mundo sea justo. Espera que él mismo sea fuerte. Hubo un momento en que yo caí en esa trampa. Había perdido una gran oportunidad, algo por lo que había trabajado meses. Y en lugar de aprender de ello, pasé semanas justificándome, con amigos, con desconocidos, conmigo mismo. No lo entendieron. El sistema está roto. Merecía más. Decirlo se sentía bien, se sentía justo. Pero en el fondo sabía que estaba mintiendo. No sobre las circunstancias, sino sobre lo que significaban. No hablaba para ganar claridad, hablaba para evitar el dolor. Para esconderme del hecho de que había cosas que podría haber hecho mejor, que aún había trabajo por hacer y que ninguna cantidad de justificaciones devolvería ese momento. Lo que necesitaba no era compasión, era calma. Lo que necesitaba no era otra narración, era responsabilidad. Eso es lo que exige el estoicismo, no perfección, no pasividad, sino hacerse cargo. Cuando algo se rompe, arreglas lo que puedes. Cuando algo duele, lo sientes y luego sigues adelante. No lo haces tu identidad. No lo llevas como una armadura. Quejarse hace algo mucho más peligroso de lo que pensamos. Mantiene vivo el dolor. Vives la herida una vez en la realidad y luego 100 veces más en tu mente al contarla. Y cada narración hace la cicatriz más profunda. Pero el silencio estoico, no es debilidad. Es el rechazo a ser definido por tus heridas. Es la decisión silenciosa de levantarte sin aplausos, de actuar sin excusas, de llevar tu lucha como un entrenamiento de fuerza, no como autocompasión. Así que la próxima vez que la vida corte profundo, di menos, haz más. Resiste el impulso de narrar cada golpe, no porque estés ocultando el dolor, sino porque lo respetas. No le debes al mundo tus quejas, te debes a ti mismo tu evolución, y el crecimiento no ocurre cuando sigues repitiendo lo que te dolió. El crecimiento ocurre cuando decides que lo que pasó ya no tiene permitido moldear quién estás convirtiéndote.
No puedes construir fuerza sobre la amargura. No puedes crear claridad a través de la rumiación constante. Y no puedes convertirte en la persona que estás destinado a ser mientras te anclas al pasado con cada frase que pronuncias. Suelta la historia. Aférrate al estándar. Aunque quejarte pueda ganar tu atención, te costará tu dirección. Y en los momentos silenciosos cuando nadie escucha, eso es lo único que realmente importa. Elige el camino hacia adelante, no el eco hacia atrás, porque la libertad no llega cuando el dolor desaparece. Llega cuando dejas de darle tu voz. 3. Conformarte. Silenciosamente, destruye tu potencial. No hace falta que fracases estrepitosamente para perder tu chispa. A veces basta con conformarte, aunque sea solo un poco cada día. Dejas de buscar mejorar. Dejas de elevar tus metas. No porque estés destrozado, no porque hayas tirado la toalla, sino porque en silencio has aceptado que esto ya está bien. Y esa rendición callada, repetida con el tiempo, es mucho más peligrosa que cualquier derrota sonada, porque no te sacude para que reflexiones. Te adormece en la quietud. Te lleva a una vida que parece decente por fuera, pero que por dentro se siente hueca. Cuando te conformas, no solo eliges una vida más pequeña, eliges darle la espalda a la que podrías haber construido. Eliges la comodidad antes que el valor, lo conocido antes que la libertad. Pero la comodidad, si no la cuestionas, se convierte en una jaula. Te convence de que la ambición es para otros, que esforzarse es cosa de juventud, que donde estás ahora es donde estarás siempre, y empiezas a confundir la calma con la paz, cuando en realidad es solo inercia disfrazada de satisfacción. Los estoicos nunca te pidieron que corrieras tras la fama, el dinero o los aplausos, pero sí te pidieron que persiguieras la coherencia, que exigieras más de ti mismo, no por reconocimiento, sino por tu espíritu, porque la mediocridad no es solo una condición externa, es una traición a tu interior. El peligro de conformarte es que se camufla en la razón. Te dices que estás siendo práctico, sensato, adulto, que has aprendido a soltar. Pero, ¿a soltar qué? ¿Tus sueños? ¿Tu crecimiento? Esa llama que antes ardía en ti. Hay una diferencia entre renunciar al control y renunciar a la búsqueda de tu potencial. Lo primero es sabiduría. Lo segundo es resignación. Y si no estás atento, no notarás el instante en que dejas de entregarte por completo. Un día simplemente te despertarás. Te mirarás al espejo en tu piso de Valencia y te darás cuenta de que hace años que no te desafías de verdad. El estoico no busca el caos, pero sí busca la resistencia. Camina hacia la dificultad porque ahí es donde se forja su fuerza. Conformarte esquiva esa dificultad. Embota tu filo. Apaga tu instinto de pelear por algo mejor. No porque no puedas, sino porque te has acostumbrado demasiado a silenciar tu deseo de más. Pero el deseo en su forma más pura no es avaricia, es propósito. Es esa voz interior que te llama a avanzar. Y cada vez que la ignoras, cada vez que le dices mañana, se debilita hasta que un día desaparece. No porque no fuera real, sino porque dejaste de escucharla. Tal vez tengas un trabajo en Madrid que parece estable, una rutina en Sevilla que parece llevadera, un ritmo que no te hace daño pero tampoco te impulsa. Puede que incluso te estés diciendo que estar agradecido significa quedarte donde estás, pero la gratitud no es estancamiento. La gratitud es el cimiento desde el que construyes, no el tejado que aceptas. El estoico es agradecido, pero nunca se conforma. No se estanca porque sabe que esta vida, esta única frágil y breve vida, es demasiado valiosa para pasarla dormido. Así que pregúntate con sinceridad, ¿estás viviendo a fondo o solo manteniendo el tipo? ¿Te estás haciendo más fuerte, más claro, más disciplinado o simplemente vas sobreviviendo en piloto automático? Porque no hay nada digno en una vida vivida a medias. No hay nada estoico en esconderte tras la comodidad cuando la incomodidad del crecimiento es lo que te está llamando. La grandeza no se encuentra en un único acto heroico. Se encuentra en negarte a empequeñecerte en silencio, en decidir presentarte una y otra vez incluso cuando nadie te ve, incluso cuando nadie espera más de ti. Sobre todo entonces, no tienes que destruirlo todo para empezar de nuevo. Solo tienes que dejar de aceptar menos claridad, menos coherencia, menos fuerza. Cada vez que eliges volver a implicarte, aunque sea en cosas pequeñas, reavivas la llama. Y esa chispa, por pequeña que sea, es suficiente. Suficiente para avanzar. Suficiente para romper barreras.
suficiente para recordarte que no naciste para conformarte. Naciste para elevarte, en silencio, en calma, con pleno dominio de quién eres y de quién te niegas a dejar de ser. 4. La disciplina. Es la armadura que forjas en solitario. La disciplina no es algo que exhibes para que otros lo admiren. No es el footing mañanero que publicas en Instagram ni el calendario perfectamente organizado que enseñas para parecer productivo. La verdadera disciplina es silenciosa, invisible. Es la armadura que construyes cuando nadie te observa, porque un día todo se vendrá abajo. Y ese día no tendrás tiempo para prepararte. Solo tendrás lo que ya hayas entrenado. Cuando llegue el caos, no estarás a la altura de las circunstancias. Caerás al nivel de tu preparación. Y lo único que te sostendrá serán tus hábitos. Aquí es donde vivían los estoicos. En la quietud. En los pequeños actos repetidos de integridad. No porque fueran fáciles, sino porque eran imprescindibles. La disciplina no es control, es resistencia. Es darte una estructura cuando la vida no te da ninguna. Es presentarte no porque te apetezca, sino porque hiciste una promesa contigo mismo. Y esa promesa es sagrada. Y como todo lo sagrado se guarda en silencio. La verdadera fuerza no necesita espectadores. Solo necesita constancia. Recuerdo a un hombre que conocí hace años. Trabajador portuario en Bilbao. 2 hijas. Turnos agotadores. Una casa sencilla en Baracaldo. Pero cada mañana sin falta salía a caminar por la ría antes de que saliera el sol. No porque alguien se lo pidiera, no porque tuviera nada que demostrar, sino porque la vida lo había golpeado fuerte una vez. Perdió su empleo, perdió su rumbo, y lo único que lo levantó fue la rutina que había construido antes de la tempestad. Ese paseo, ese simple acto de disciplina, fue lo primero a lo que volvió tras tocar fondo, y le dio un ancla, algo en lo que confiar cuando todo lo demás se desvaneció. Eso es la disciplina de verdad. No un espectáculo, sino un escudo. A menudo esperamos a que todo se derrumbe para desear haber sido más fuertes, pero la fuerza no es algo que encuentras de repente. Es algo que acumulas cada día, como una hucha, a la que solo recurres en momentos de crisis. Cada vez que te levantas temprano, pospones una gratificación, controlas tu reacción o cumples una promesa, estás sumando. Y cuando la vida te ponga a prueba, y lo hará, o tendrás suficiente para mantenerte en pie o no. Los estoicos lo sabían. Entrenaban sus mentes como los soldados entrenan sus cuerpos, en silencio, a diario, sin esperar elogios. Para el mundo exterior, la disciplina puede parecer una limitación, pero dentro crea libertad. Libertad frente al caos. Libertad frente al remordimiento. Libertad frente a ser arrastrado por el estado de ánimo, la emoción, la distracción o el deseo. El hombre sin disciplina es esclavo de lo que siente en el momento. El hombre disciplinado puede sentir intensamente, pero responde con intención, no por impulso. No espera condiciones perfectas. Crea un ritmo a partir de la resistencia. Se exige responsabilidad no porque alguien lo vigile, sino porque sabe que la vida rara vez te avisa cuando va a pedirte más. Si solo construyes hábitos para los días fáciles, no estás forjando una armadura, estás decorando. La fuerza estoica nace en la adversidad, pero se sostiene en la rutina. No puedes predecir la próxima tormenta, pero puedes prepararte para ella. Lo haces creando rituales diarios que te alineen con tus valores. Y cuando todo se oscurezca, cuando nada tenga sentido, cuando la motivación se esfume, tú no te vas. Te quedas, resistes, vuelves al ritmo. Ese es el camino del estoico. Y esa es la disciplina que ningún fracaso puede romper. Así que la pregunta no es si la disciplina sirve, es si tendrás suficiente cuando la vida tranquila se acabe. Porque se acabará. El trabajo cambiará. Las relaciones se transformarán. La pérdida llegará. Y cuando ocurra, lo único que te sostendrá será lo que ya hayas construido. No frente a los demás. No cuando sea fácil, sino ahora, en silencio, día tras día, hasta que no tengas que pensar en ser fuerte porque ya lo eres. 5. La resiliencia. No es ruidosa. Es la decisión de seguir adelante. La resiliencia no grita, no pide que la admiren, no llega con banderas ni discursos grandiosos. Aparece en silencio, casi invisible, en medio de días normales cuando todo parece más pesado de lo que debería. Tal vez estés agotado, tal vez estés luchando una batalla que nadie ve,
Pero si sigues respirando, sigues levantándote, sigues haciendo una pequeña cosa bien, entonces eres más fuerte de lo que la mayoría podrá entender jamás. Porque la resiliencia no se trata de ganar, se trata de continuar. Y a veces eso es más que suficiente. El mundo de hoy aplaude las victorias ruidosas y los resultados rápidos, pero el estoico camina por un sendero diferente, uno construido no con triunfos, sino con resistencia. Lo que realmente forja la fuerza no es el gran momento, sino la decisión callada de no rendirse. Es elegir levantarte tras una noche larga, volver a intentarlo aunque todo siga igual, mantener tus valores firmes cuando la presión te tienta a ceder. Esa elección repetida en la quietud define quién eres, no en lo que dices, sino en cómo respondes. Muchos esperan sentirse lo bastante, fuertes para actuar, pero la resiliencia no espera a la motivación, se mueve sin fanfarrias, actúa sin condiciones perfectas. Vive en el espacio entre el esfuerzo y el cansancio, cuando nadie te pide que sigas adelante, pero tú lo haces de todos modos. Y lo hermoso es esto, solo tú puedes medir tu lucha. Solo tú sabes cuánto te cuesta seguir. Solo tú sientes el peso de cada pequeño paso. Por eso la resiliencia es algo tan personal. Y por eso no necesita ser proclamada para ser real. Los estoicos creían en dominar las emociones, no en negarlas. No fingían que las dificultades no dolían. Solo se negaban a dejar que las controlaran. Aceptaban la incomodidad no porque la disfrutaran, sino porque la veían como una fragua. Cada obstáculo era una oportunidad para forjar algo más fuerte, más sereno, más sólido dentro de sí mismos. Así que, cuando estés en medio de algo duro y tu mente empiece a girar en círculos, no intentes apagar el ruido a la fuerza. Solo regresa al siguiente paso correcto. Concéntrate en el proceso. Ahí empieza la resiliencia estoica. No en controlar todo, sino en negarte a abandonar cuando el control se escapa. A veces la resiliencia es despertarte con menos esperanza que ayer, pero aún así decidir intentarlo. A veces es elegir ser amable cuando el rencor parece merecido. A veces es simplemente contenerte cuando tus emociones quieren desbordarse. No es que te hayas vuelto indestructible, es que has aprendido a responder, no a reaccionar. Esa es la diferencia estoica. No se trata de fingir que todo está bien. Se trata de estar lo bastante anclado para atravesar el dolor sin perderte en él. En este proceso crece un orgullo silencioso. No es arrogancia, es dignidad. La dignidad de saber que no te doblegaste, que seguiste caminando con los pies doloridos y sin nadie que te aplaudiera, que hiciste algo que nadie sabrá jamás. Y ahí, justo ahí, nace la verdadera confianza, no del dominio sobre otros, sino del dominio sobre ti mismo, no del poder, sino de la constancia. Así que si hoy parece demasiado, si te arrastras por pura inercia, si el progreso parece invisible, no midas tu valor por lo que logras. Mídelo por tu capacidad de estar presente a pesar de todo. Incluso un pequeño acto hecho con el corazón es una declaración de que no has terminado, de que sigues creyendo que este momento importa, de que tus principios siguen en pie, incluso en la penumbra. Y a la larga, esa decisión silenciosa de seguir adelante puede ser lo más poderoso que hagas jamás, porque la resiliencia no es algo que exhibes, es algo que vives. Y si sigues aquí, sigues avanzando, sigues dispuesto a intentarlo otra vez, entonces no has perdido, ya has demostrado algo que la mayoría nunca logrará, no con ruido, no con orgullo, sino con la decisión de levantarte, un paso silencioso a la vez. 6. El momento presente. Es donde se forja la fuerza. No cambias tu vida mañana. No arreglas el pasado volviendo atrás. No te haces más fuerte solo soñando con el futuro. Todo ocurre aquí, ahora. Esta respiración, esta elección, este instante. Cuando te preocupas por la próxima semana o te lamentas por el ayer, ya has perdido la única herramienta que puede transformar tu realidad ahora mismo. Y la verdad es que no necesitas tenerlo todo claro. Solo necesitas decidir qué vas a hacer en los próximos 5 minutos, porque eso es todo lo que los estoicos necesitaban para tomar las riendas: presencia, intención y el valor de actuar en el momento. Vivimos en un mundo que constantemente tira de nuestras mentes hacia adelante y hacia atrás. El arrepentimiento se convierte en un círculo vicioso, la ansiedad se convierte en una trampa, y aunque tu cuerpo está en tu piso de Barcelona, tu mente está en otro lugar,
discutiendo con lo que ya pasó o intentando controlar un futuro que aún no existe. Pero el estoico no lucha contra sombras. Se ancla en el único lugar donde la fuerza puede crecer, el presente. Porque el presente es donde miras al miedo a los ojos, no donde huyes de él. Es donde tomas la decisión dura, das el siguiente aliento y mantienes tu postura, por pequeño que sea el paso. La fuerza no se construye en fantasías, se construye en la acción bajo presión en tiempo real. Y aquí está lo importante. El presente no tiene que ser perfecto. No necesitas calma, motivación ni claridad absoluta. No necesitas estar inspirado. Solo necesitas hacer algo ahora, que te acerque un poco más a donde quieres estar. La mente siempre querrá esperar a que todo esté en orden, pero la vida no espera a la perfección. Premia a quienes se presentan en el caos, a quienes dan un paso decidido incluso mientras dudan. Ahí comienza el cambio, no en el control total, sino en el compromiso. Si tus pensamientos están desbocados, si tus emociones te nublan, regresa a este momento. Ancla tus pies en lo que tienes delante, no en lo que pudo ser, no en lo que será, sino en lo que es. El estoico no corre tras la paz, la encuentra al silenciar el ruido mental y hacerse una pregunta sencilla. ¿Qué puedo hacer ahora que dependa de mí? A veces, la respuesta es tan simple como respirar hondo. A veces, es elegir no reaccionar. A veces, es ponerte en pie cuando quedarte en el suelo parece más fácil. Esos pequeños instantes repetidos se convierten en resiliencia, se convierten en carácter. Porque el hombre que aprende a actuar en el ahora, que cultiva el hábito de estar presente, se vuelve inquebrantable. No porque la vida se vuelva más sencilla, sino porque ya no desperdicia su energía en mil futuros imaginados. Aprende a encarar la realidad de frente, a responder con claridad en lugar de miedo, a moverse con propósito aunque el camino no esté claro. Esa presencia es poder. No se compra, no se regala. Se entrena momento a momento en lo cotidiano y en lo duro. Así que si te sientes abrumado, si te sientes atrapado, si tu mente está perdida en la niebla de errores pasados o problemas futuros, para, respira, mira a tu alrededor y da un paso honesto. No mañana, no la próxima semana, sino ahora. Preséntate por completo, aunque sea imperfecto, aunque sea pequeño. Porque en ese pequeño instante de acción algo dentro de ti cambia. La duda se aquieta, el miedo retrocede. Y recuerdas, tu poder nunca ha estado en planear, siempre ha estado en el presente. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio, sentado en su tienda en las afueras de lo que hoy sería Cádiz, escribía no como un emperador intocable, sino como un hombre enfrentando sus propias luchas en silencio. Volvía, una y otra vez, a la hora, porque sabía que cuando el momento se vive con plenitud, la fuerza se forja, incluso en la fragilidad. No necesitas horas, no necesitas certezas, solo necesitas 5 minutos sinceros, 5 minutos de presencia, 5 minutos de verdad. Y en esos 5 minutos comienzas un cambio que dura, no ruidoso, no perfecto, solo real, solo ahora. 7. La gratitud es la rebelión silenciosa contra la autocompasión. Cuando el peso de todo se vuelve insoportable, tu instinto puede ser arreglar el mundo, buscar la solución perfecta, recuperar el control. Pero a veces no es eso lo que te sostiene. A veces lo que te mantiene entero es más pequeño, más callado. No es un gran logro, un plan ni un milagro. Es la decisión de parar, respirar y escribir 3 cosas que aún tienes, sin compartirlo en redes, sin explicárselo a nadie. Solo para ti, porque la gratitud en su forma más pura es silenciosa, y en el mundo del estoico, ese silencio es fuerza. Cuando la vida te da la espalda, es fácil creerte la víctima. Es fácil sentir que todo es injusto, que nadie te entiende, que esforzarte no tiene sentido. Y en esos momentos la autocompasión empieza a susurrar. Te dice que dejes de intentarlo, que te encierres, que alimentes tu enfado. Te hace sentir escuchado, pero también te empequeñece. El estoico no combate esa voz gritándole. Simplemente se niega a darle más fuerza. Y lo hace con un acto sutil, pero radical. La gratitud. No es una gratitud que niega el dolor. No es una gratitud que finge alegría. Es una gratitud que vive, junto a la decepción, y aún así elige nombrar lo que queda. Esa gratitud no borra tu lucha.
La pone en perspectiva. Te muestra que las dificultades y las cosas buenas no se anulan. Están ahí, juntas. Y cuando reconoces lo que aún tienes, incluso en medio de lo roto, demuestras que tu espíritu no se ha rendido ante las circunstancias. La gratitud no es algo que surge solo. Es una disciplina. No espera a que todo mejore. Elige ver lo que aún es valioso entre los escombros. Cuando apuntas en un cuaderno en tu casa de Granada porque estás agradecido, en silencio con el corazón abierto, cambias la forma en que tu mente se relaciona con el mundo. Rompes el ciclo de la carencia. Dejas de obsesionarte con lo que falta y empiezas a anclarte en lo que está. Y en esa pausa tu mirada se amplía. Tu resiliencia se fortalece. Tu alma encuentra calma. Los estoicos enseñaban que no podemos controlar lo que pasa afuera, pero sí cómo lo enfrentamos. La gratitud es una de las formas más claras de hacerlo. Pone distancia entre lo que ocurre y cómo reaccionas. Te recuerda que la vida no es solo lo que te pasa, sino lo que decides hacer con ello. Cuando todo se derrumba, el que sigue entero no es el que parece más fuerte, es el que recuerda que sigue importando, que aún es suyo, que ninguna tormenta puede quitarle, y cuanto más la practicas, más poderosa se vuelve. La gratitud no aligera el peso, pero te da un suelo firme donde apoyarte mientras lo llevas. Es el cimiento bajo tu agotamiento, la quietud bajo tu incertidumbre. Cuando otros se pierden en espirales, la gratitud te mantiene firme. Cuando el mundo grita que no hay suficiente, la gratitud susurra que lo que tienes ahora basta para seguir. No porque lo tengas todo, sino porque eliges verlo como suficiente por hoy. Así que, cuando la presión apriete y las emociones te desborden, no corras a arreglar el universo entero. No busques la perfección. No te hundas en tu dolor. Empieza por algo más pequeño, más lento, más sabio. Escribe 3 cosas que aún están aquí. Tal vez sea tu respiración, tal vez sea alguien que quieres, tal vez sea el simple hecho de que a pesar de todo sigues en pie en tu rincón de Málaga. Ese acto puede parecer poca cosa, pero no lo es. Es una línea en la arena, un rechazo callado a dejarte gobernar por la desesperanza, una señal a tu mente de que aún tienes algo bajo control, que aún puedes elegir cómo ver las cosas, y con esa elección recuperas el equilibrio. Porque al final la gratitud no es un adorno, es resistencia. Es como el estoico camina por tormentas y aún encuentra luz. Es como recuerdas quién eres cuando el mundo intenta hacerte olvidar. No necesita ser ruidosa. Su fuerza está en cómo te sostiene, en el silencio, en la verdad y en la fortaleza inquebrantable de seguir dando gracias. Incluso aquí, incluso ahora. Lo que acabas de escuchar no es una teoría, es un camino. Una forma de vivir silenciosa y disciplinada que no depende de momentos perfectos, aplausos externos ni días fáciles. Se construye en la quietud, en la repetición, en las decisiones diarias que nadie más verá jamás. No rendirse, no quejarse, no conformarse. No son frases vacías, son pilares. Y cuando se practican con intención, transformarán tu vida desde dentro hacia afuera. Cada momento es una oportunidad para volver, para realinearte, para renovar tu compromiso. No necesitas un plan completo para empezar. Necesitas una razón. Y si esa razón es simplemente convertirte en una versión más fuerte, más serena y más resistente de ti mismo, entonces ya tienes toda la motivación que hace falta. No esperes a que la vida te ponga a prueba para empezar a forjar tu fortaleza mental. Entrena ahora, preséntate ahora. Usa los próximos 5 minutos para aplicar una verdad de este mensaje. Escríbela. Ponla en práctica. Reflexiona sobre ella, porque el estoicismo no es una actuación, es una práctica, y esa práctica se convierte en tu ventaja cuando todo lo demás se desmorona. Así que si algo de este mensaje se quedó contigo, si siquiera una parte te hizo parar y pensar, escríbelo abajo. Comparte tu historia, tu lucha, tu momento de claridad. Puede que alguien ahí fuera lo necesite tanto como tú lo necesitaste, y quizás descubras que no caminas este sendero solo. Nunca lo estuviste. Solo estabas convirtiéndote en alguien lo bastante fuerte para recorrerlo con propósito.